Es momento de abrir el segmento de entrevista hoy con Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Personas Expertas que se va a encargar de trabajar en torno a una posible propuesta de reforma de la seguridad social que se conocerá recién el año que viene. Rodolfo, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias, un gusto en estar con ustedes. Por supuesto que el encare, su visión con respecto a los cambios que deberían llevarse adelante, el motivo por el cual deberían llevarse adelante son o serán parte central de la charla. Pero antes me interesa detenerme en algunos aspectos de esa comisión, ¿no? Es una comisión de personas expertas conformada por 15 personas que, según lo que nos decía antes de ingresar a la entrevista, todavía no ha comenzado el trabajo formal, pero debería estar cerca de hacerlo. Sí, espero que la semana que viene se está en proceso de firma del decreto. Y a partir de ese momento, los plazos para ir cumpliendo con las distintas etapas, que dicho sea de paso, se desprenden de la redacción de la Ley de Urgente Consideración, que establece la creación de esta comisión, ¿cuáles serán? Una vez instalada la comisión, hay un primer plazo de 90 días para un diagnóstico, dónde estamos parados, cuál es la situación, y después otro plazo de 90 días para analizar propuestas y llegar a un consenso, si fuera posible, o el acuerdo más amplio posible de alternativas de ajustes. Una cosa es consenso, otra cosa es definición por mayoría, que es una posibilidad. Claro. ¿Está establecido en la normativa cómo se dirime en ese caso, cómo se decide? Sí, la ley lo prevé de la siguiente manera. Prioritariamente el consenso, ¿verdad? Que en la medida que esto se trata de una política pública de enorme impacto, alcanza a toda la sociedad, incluso alcanza a quienes no han nacido. Es decir, porque vamos a estar, siempre cuando se toman decisiones que tienen que ver con materia jubilatoria, implican 2 generaciones por delante, 40 años, 50 años por delante. Por eso el mayor consenso es lo ideal, ¿verdad? Obviamente, como eso sabemos siempre que es difícil las unanimidades, la ley prevé una mayoría de 9 votos conformes de los 15 integrantes de la comisión. Hablando de los 15 integrantes de la comisión, de las 15 personas, repasaba la conformación, el gobierno estará representado, usted es el presidente, pero aparte habrá gente del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, representación de distintos partidos políticos, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, Partido de la Gente, dejando de lado al Partido Nacional, también del Frente Amplio, representación empresarial, representación sindical, y también estará presente, y me detengo en ese nombre porque me interesa saber el motivo por el cual se decidió que estuviera, Natalia Arango, que es consultora del Banco Mundial. Bueno, sí. Por lo menos entre otras, otras experiencias y títulos que acredita, Correcto. como se le ha presentado. ¿Cómo hay que entender esa presencia? Sí, ella es consultora del Banco Mundial y del BID, consultora freelance, es una economista especializada en envejecimiento y particularmente en sistema de cuidados. Yo creo que está buena la pregunta porque es bastante curiosa la forma en que se da la integración de Natalia a este proyecto. El presidente de la República tenía en mente un nombre y me preguntó mi opinión sobre el nombre, y mi opinión no fue, digamos, una opinión que coincidiera exactamente con el nombre por el perfil de la persona. Un nombre para ese tipo de aporte que recién mencionaba usted. Correcto. Ahí intercambiamos, hablamos incluso con el interesado, y el presidente me dice, bueno, ¿tienes a alguien que tenga el perfil? ¿O qué perfil tendría que tener? Yo te definí el perfil, una economista, mujer preferentemente, y con especialidad en envejecimiento. Me dice si conozco un nombre, le propongo un nombre, me pide el currículum, se lo mandé hace como 3 meses. No supe más del tema hasta hace 15 días más o menos que se definieron los nombres. No tiene vinculación política. Yo fui tutor de su tesis en facultad, por eso la conozco bien, cuando se recibió de economista, y es una técnica de primer nivel a nivel regional en temas de envejecimiento, y me parece que es un punto muy fuerte en la integración de la comisión. Cuando al comienzo de la entrevista Saldain nos hablaba de esos 2 plazos de 90 días, el segundo era justamente un plazo abierto para recomendar una reforma. Y aquí vamos al asunto neurálgico. ¿Por qué hay que reformar la seguridad social? Porque afortunadamente
vivimos cada vez más y porque afortunadamente las familias están cada vez más en poder de su capacidad reproductiva. ¿Eso qué implica? Lo que implica es que cada vez los uruguayos vamos a ser menos. Hay un solo grupo de uruguayos que vamos a crecer, los mayores de 65 años. Todo el resto de la población se estanca y decrece. Hoy precisamente estuvimos con los equipos técnicos trabajando en los supuestos de proyección demográfica, después de haber consultado a la UDELAR, Programa de Naciones Unidas de Población y demás. Y realmente la situación demográfica del Uruguay es obviamente la más envejecida de América Latina. No es una mala noticia eso. Quiere decir que hemos cuidado bien de la salud de los uruguayos durante mucho tiempo. También la tasa de natalidad, de fertilidad ha caído enormemente. Si nosotros miramos las últimas 2 décadas, estamos, no digo en la mitad, pero casi. En el año 96 nacieron 58.000 niños, el año pasado nacieron 37.000. Para un sistema de seguridad social se puede interpretar que es así, es una mala noticia, independientemente de que en otros aspectos pueda ser positiva. Ver, claro, es decir, yo creo que es positiva porque han dejado de nacer niños, sobre todo en los últimos años, en sectores de madres muy jóvenes y en situaciones sociales difíciles. Eso fue una política expresa de la administración anterior y es una buena noticia. Ahora, eso implica un mayor envejecimiento de la población. Y allí, digamos, lo que tenemos que pensar es cómo abordamos este siglo XXI, que tiene esa característica estructural tan diferente de la del siglo XX. En el siglo XX la población crecía, incluso en el Uruguay, poco pero crecía. Era la población era la época de la adolescencia, cuando surge como grupo social. Claro. No existía antes de la mitad del siglo pasado como concepto. Claro. Este siglo es básicamente el siglo de las personas que estamos ya por arriba de los 60 y los 65 Personas años. mayores, dice usted. Es el único grupo poblacional de edad que crece a lo largo de todo el siglo. Niños y jóvenes se reducen. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos planteado hoy? Es un problema de sustentabilidad y del peso de la mochila. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Uruguay era campeón del mundo en 1950, había 8 personas en edad de trabajar por cada una que estuviera por encima de los 65 años. En el 2000 eran 4 aproximadamente. Vamos camino a ser 3, pero de esos 3 trabaja aproximadamente un 60%. No son las 3 personas. No son las 3 personas. Entonces, tenemos que repensar el sistema de protección social tratando de no perder las fortalezas que hemos tenido a lo largo de todo el siglo y que de alguna manera nos hace sentir bastante orgullosos como uruguayos tener un sistema de protección como el que Uruguay tiene. Ahí entramos en, digamos, dentro de lo neurálgico, lo más discutido y es cómo se hace eso. Usted hace poco visitó Canal 12 y dijo, la noticia es que la gente va a tener que trabajar más. Sí. Es inevitable ir hacia ahí porque hay gente que discute este concepto. Mira, es un poco matemática simple. Hoy el requisito es 30 años de trabajo para poder jubilarse. A los 60 años, un uruguayo vive en promedio 25 años. ¿Cómo es esa relación, perdón, Claro. de nuevo? 30 años es el tiempo mínimo de trabajo para poder jubilarse. A los 60, la esperanza de vida es de unos 25 años por delante. Hasta los 85 aproximadamente. Claro. Ahí hay que tener mucho cuidado porque habitualmente se maneja el concepto de esperanza de vida al nacer, pero no es el concepto de esperanza de vida que aplica en un régimen jubilatorio. Claro. Al nacer están todas las causales de mortalidad infantil, que los que ya pasamos los 60 ya no las vamos a tener, tú tampoco. ¿Cuánto? Apagando 30 años de aporte, 35 años de aporte. Si vas a cobrar 20, 25 años, ¿cuánto vas a cobrar? ¿O cuánto tendrías que pagar? Es esa la cuenta. Eso es lo que explica entonces que haya que pensar en una exigencia de más años trabajados. Correcto, correcto. Surgen una cantidad de puntas cuando se empiezan a discutir estas cuestiones. Cuando hace ya unos cuantos meses, todavía con el gobierno anterior, digamos, antes del cambio de gobierno del 1 de marzo, se empezó a hablar de lo inevitable que era, desde distintas tiendas políticas, ir hacia una discusión con respecto a la seguridad social, también se habló de
afectar eventualmente la denominada tasa de reemplazo. Término complejo para quienes no somos especialistas, ¿no? Relación entre lo que se cobra una vez que se produce el retiro y lo que se cobraba en términos salariales cuando se trabajaba, como otro de los elementos a tener en cuenta ante una eventual reforma. ¿Eso también está en cuestión? Y la tasa de reemplazo, la definiste bien, es, en definitiva, cuánto va a ser la jubilación. Eso es la tasa de reemplazo. Es decir, y cuánto va a ser en relación al salario previo. Eso va a estar en consideración. Manteniendo el ejemplo que yo te ponía al comienzo, es posible pagar 25 años una jubilación aportando 30, 35, pero va a tener que ser muy chiquita. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, tal vez sí, tal vez no. El tema es cuánto tiempo, con lo que aportamos, los que estamos en actividad, podemos llegar a tener una jubilación de cuantía razonable. Bueno, ahí me interrumpo porque hay otro elemento que me parece muy interesante. Usted habló recién de jubilación de cuantía razonable. En este país las jubilaciones mínimas no llegan a los 14.000 pesos, correcto, si no me equivoco. Es una cifra con la que quienes tenemos la suerte de vivir con más dinero que ese por mes, nos preguntamos cómo hace la gente para vivir. ¿En el horizonte está planteado mejorar esos números o que el sistema permita que la base sea otra, inclusive al hablar de las pasividades mínimas a futuro? Mira, las pasividades mínimas y las prestaciones no contributivas, aquellas que tienen como objeto evitar las situaciones de pobreza en la vejez, tienen que ser una prioridad, ¿no? Lo han sido, porque si nosotros miramos la incidencia de la pobreza entre las personas mayores de 65 años es del orden de 1.8, 1.9%. 10 veces más entre niños y jóvenes, ¿ah? Ahora, no hay chance de que haya un sistema que sea generoso en ese sentido, o quitémoslo de generoso, que permita una prestación que esté por encima de esos niveles, si tenemos que pagárselo a toda la población que está por arriba de los 60 años. Es decir, realmente es un tema de matemática. ¿Usted entiende? Porque, déjame redondear un poquito esto. Porque no es que sea imposible pagarlo. Siempre es posible pagarlo. El tema es qué dejas por el camino para pagarlo. ¿Qué otras políticas igualmente significativas, igualmente relevantes, se están o se pueden estar sacrificando? ¿Por qué lo interrumpía recién? Porque se nos va el tiempo y usted entiende algo con respecto a otro de los asuntos discutidos de un modo muy categórico que me interesa abordar y tiene que ver con la vigencia para usted necesaria del sistema mixto, es decir, de que conviva el sistema solidario que conocemos a través del Banco de Previsión Social, también de las cajas paraestatales, con la capitalización individual que es producto de la reforma previsional de 1995, de la que usted, dicho sea de paso, fue corredactor, porque antes había sido aparte presidente del Banco de Previsión Social durante el anterior gobierno del Partido Nacional. ¿Por qué usted defiende a ese sistema también muy cuestionado? Los sistemas mixtos son los sistemas que aplican en todos los países que tienen poblaciones envejecidas. Todos los países que tienen poblaciones envejecidas. Incluso aquellos que podemos ver como más de mayor protección social. Suecia tiene un sistema mixto, con un sistema de capitalización individual. Tiene un sistema mixto de capitalización colectiva, Países Bajos, Dinamarca. Son países pioneros en tener sistemas mixtos, porque son los que permiten que el beneficio que vamos a cobrar o que cobramos los jubilados no repose solo en quienes están trabajando, sino que buena parte sea producto de nuestro ahorro, que en un sistema de reparto no existe el ahorro, porque existe el aporte, pero inmediatamente se transfiere a quienes están jubilados. No sé si fui claro en eso, porque es un tema técnico, pero el sistema mixto es esencial a sociedades envejecidas. ¿Qué pasa con el lucro? Que es algo que el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que también fue presidente del BPS como usted, ha cuestionado muchas veces con respecto a la falta de controles que habría existido sobre las AFAP en este país durante mucho tiempo. Totalmente de acuerdo. Es decir, las AFAP ganaron demasiado dinero y quien las debía controlar estuvo omiso, que fue quien estaba gobernando, ¿no? Es decir, que las personas y las instituciones y las empresas cobren por sus servicios es absolutamente natural, como seguramente acá en el canal, como seguramente las redes de pago que pagan jubilaciones. Pero acá quedó demostrado que el sistema
solo librado al mercado, no lograba regular el precio en forma adecuada. Y bueno, se demoraron 20 años para cerrar, en tomarse medidas. La comisión que usted preside y que empezará capaz que la semana que viene, según nos decida, a trabajar, también mirará la situación de las cajas paraestatales, ¿no? Militar o el servicio de retiros y pensiones militares de las Fuerzas Armadas, caja policial, bancaria, notarial y de profesionales. Con respecto a la temática vinculada a la denominada caja militar, ha habido muchas discusiones en este país, producto de lo que se define como su déficit, ¿no? En el año 2017, por ejemplo, las transferencias, 2019, quiero decir, autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas fueron de 460 millones de dólares únicamente para ese servicio. ¿Qué mirada tiene con respecto a esa caja paraestatal en particular? Bien. Esa no es paraestatal, es estatal. Bien, pero entra dentro de lo que la comisión va a estudiar. Sí, la comisión tiene el mandato legal de verlas todas. Y ya hemos estado trabajando en actividades preparatorias con el Ministerio de Defensa, reuniendo la información. Creo que la tenemos prácticamente toda en lo que tiene que ver con los jubilados. Este servicio tuvo una reforma hace un año y algo, durante el gobierno anterior. Sí. Fue una reforma que introdujo cambios significativos en algunos aspectos. Mantiene características que la hacen más beneficiosa que otras instituciones, que los demás servicios. O sea, más beneficiosa para las personas que se retiran allí. Sí, claro. En algunos casos cobrando jubilaciones superiores al 100% del salario. Sí, claro. Sí. Eso es así, es un dato. Es decir, era así, fue así con la reforma hecha, es decir, también en la anterior administración. Claro. Ahí hay muchos temas que hay que ver. En mi opinión, hay algunos aspectos que podrán tener que ver con carreras particulares, como la carrera militar, pero que también hay otras carreras que son particulares en el Estado, como la magistratura, que es también de dedicación completa. Y hay algunos aspectos que yo hasta el momento no he encontrado mucha razón de ser para regímenes particulares. Por ejemplo, un dentista de sanidad militar, de sanidad policial o del banco de seguro, ¿por qué tiene que tener un régimen diferente que uno de ACE? O sea, creo que hay oportunidades de poner racionalidad en este tipo de instituciones. Da para varias entrevistas más, ya nos tenemos que ir. Rodolfo, gracias por este rato para TV Ciudad. Un gusto. Y hasta la próxima. Un gusto.